Noticias, con especialistas de RR Noticias. Bueno, ya lo saben, amigas y amigos, cada 8 días nos sentamos a platicar de uno de los grandes temas en la agenda política. Hoy hablamos de Ayotzinapa. En un país en donde el número de desaparecidos suman más de 110,000 personas, el caso Ayotzinapa se ha ido diluyendo entre la llamada verdad histórica y la impunidad que acusa el grupo interdisciplinario de expertos independientes se ha dado. A 9 años de los fatídicos hechos, aún nos seguimos preguntando, ¿qué ocurrió la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? El año pasado, el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes apuntaba a una simulación en las investigaciones de las autoridades e involucraba a integrantes de las Fuerzas Armadas. Este lunes, los expertos Carlos Beristain y Ángela Buitrago, quienes han estado en el país desde el 2015, hablaron de limitaciones y bloqueos del gobierno mexicano para acceder a la información que permite esclarecer los hechos. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, policías municipales en Iguala, Guerrero, al parecer en conjunto con integrantes de Guerreros Unidos, atacaron 5 autobuses que transportaban a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En medio de la persecución quedó otro autobús que transportaba al equipo Avispones de Chilpancingo de la tercera división. El ataque dejó un saldo de más de 20 lesionados, 6 personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos. Tras 4 meses de investigaciones sobre los hechos suscitados en Iguala, Guerrero, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, daba a conocer la llamada verdad histórica. En ella se aseguraba que los 43 estudiantes murieron cuando la policía de Iguala los detuvo y los entregó a integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos. Dicha verdad no terminó por convencer a algunos sectores de la sociedad. La investigación del caso fue en verdad una simulación, como da a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos. Y bueno, de eso platicamos esta mañana aquí en RR Noticias. Gracias, Tere Garay, la directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Saludo el día de hoy, y lo hago con mucho gusto, a nuestros invitados a la mesa. Mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buenos días. Apreciado Ángel, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio en esta mañana. Qué gustazo recibirte también esta mañana, mi querido Jesús Mensa Aguilar. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenos días, estimado auditorio. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio Camacho, qué gusto saludarlo. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy extrañaremos a mi querido Víctor Cuevas. Amaneció con un dolor de garganta y además ahí con una tos impresionante. Entonces le deseamos una pronta recuperación y claro que esté con nosotros dentro de 8 días, mi querido Vic. Un gran abrazo. Bueno, vamos a arrancar. Primer punto al respecto. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que la semana pasada, dicen este grupo de expertos, terminamos con esta investigación porque diversas instancias de gobierno no nos dieron la información suficiente. El presidente López Obrador sale al día siguiente a defender a sobre todo los militares, a quienes este grupo interdisciplinario de expertos independientes aseguraba que le habían entregado información sesgada. El presidente inclusive defiende a los militares. Pues para dejarlo bien clarito y en negro sobre blanco, otra vez los expertos esta semana, antes de abandonar el país, vuelven a decir, no negamos la voluntad política, pero es evidente que hubo un sesgo en la información que nos entregaron y además presionaron a la fiscalía para que no acusara a gente cercana a los militares. ¿Qué lectura nos deja esto, Juan Luis? Pues una muy lamentable, Ángel, en la que el presidente de México vuelve a concentrar su discurso en evadir en el presente todo lo que prometió resolver en el pasado. Y que el error fue que se ocultaron las cosas. La pregunta entonces es simple: ¿qué es realmente distinto para los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa a partir de este gobierno? Mira, yo estoy convencido que muchos quienes nos honran con su atención escuchando este programa están hartos de las absurdas respuestas de López Obrador. Ahora todo fue una campaña en contra del ejército, pero fue el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien presenta los mensajes de texto que desde su opinión documentan la omisión y la participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Guerrero. Entonces, en el reino del disparate,
con sede en Palacio Nacional, ya hay otros datos de sus propios otros datos. Y más allá de este informe puntual de los expertos, pues queda claro que es un hecho que hay un contraste del jefe del Estado mexicano que en plena mañanera impide que la prensa cuestione a sus secretarios de la Defensa y de Marina con relación a este tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quedando como un hipócrita que vuelve a evadir su responsabilidad. Ángel, lamentablemente están atrapados en sus propias mentiras. Muchas gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, ¿qué lectura podemos encontrar del hecho de que aun cuando el presidente salió a defender a las instituciones militares, pues otra vez el grupo de expertos dijo, no, es que ellos nos dieron información sesgada? Pues de alguna manera hay razón del entendimiento que tienen los expertos de lo que ellos tuvieron o pudieron ver de primera mano, no solamente en reportes de esa época, sino también el decir y el actuar de las actuales instituciones, que son instituciones de carácter eminentemente social, digo, y de la República. El otro asunto es la credibilidad que el ejército no solamente tenía, sino que tiene, y porque es el baluarte de defensa de cualquier tipo de situación en el orden de preservar, en principio, la vida de sus semejantes y en particular de los mexicanos y de todos los ciudadanos que radican en este país. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el ejército está cumpliendo no solamente con su deber, sino anunciando lo que tiene que hacer y decir de lo que hay en archivos. Bien, muchas gracias, Jesús. Sergio Camacho, ¿qué opinión te merece este asunto de que, a pesar de que el presidente trató de salir a enmendarles la plana a los expertos, ellos volvieron a decir, no, es que nos mantenemos en lo dicho, hubo información sesgada por parte de autoridades y militares? Pues sí, Ángel, es un capítulo, y bien lo decía Juan Luis, muy, muy lamentable, ¿no? Otra historia más donde vemos que pues, en nuestro país priva la impunidad, no hay condiciones para hacer o ejercer justicia, ¿no? Y comentando lo que señalaba don Chucho, bueno, pues la credibilidad es lo que está más afectado en todo este proceso, porque a pesar de que se creó esta comisión de la verdad, la participación de este grupo interdisciplinario de expertos, a pesar de que el gobierno manifestó toda su voluntad en resolver de inmediato este problema, la verdad es lo que está más lejana de todos. Se habla de más de 115 detenciones, entre ellos algunos altos funcionarios, pero no dicen ni qué ni por quién, o sea, para los padres de familia, para el resto de los mexicanos que hemos vivido indignados por este suceso, sigue sin haber respuestas claras, sin haber responsables y sin unas líneas de investigación concluyentes. Y recientemente, con todo este movimiento que se ha dado el último par de semanas, la Fiscalía también mantiene un silencio sepulcral. Entonces, creo que lo que más se ve comprometido el presidente con el ejército, se ve comprometida el grupo de expertos con investigación, pero nadie se ve comprometido realmente con la verdad. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Más del contexto del tema en la mesa con Tere Garay. Tras la denuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que existe una campaña contra el ejército mexicano. Dijo que las fuerzas castrenses han cooperado en las indagatorias sobre el caso y señaló que es una campaña para debilitarlas. En tanto, los expertos del Grupo Interdisciplinario han dejado en claro que no se ha entregado toda la información que se generó y la cual está en poder de diferentes instancias del gobierno. En septiembre del 2018, ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se comprometía con los familiares de los estudiantes a esclarecer los hechos. En agosto del año pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguraba que la verdad histórica de Murillo Karam era falsa. A 9 años de la noche trágica de Iguala, el país ha transitado de la llamada verdad histórica a la impunidad, que acusan los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, se ha dado en este caso. ¿Qué pasó realmente esa noche en Iguala? ¿Dónde están los responsables? ¿Fue Ayotzinapa un crimen de Estado?
¿Por qué ocultar la verdad? Gracias, Tere Garay, la directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Yo creo que ahí la pregunta fundamental que venimos arrastrando durante pues prácticamente 2 sexenios es ¿por qué ocultar la verdad? ¿Será acaso, digo primero, pues en el sexenio del señor Peña Nieto hubo una serie de vericuetos ahí para tratar primero de darle carpetazo, de hacerlo pasar como un asunto mínimo, uno de tantos delitos que se pueden vivir en diversos estados del país, pero pues escaló nada menos que hasta la figura presidencial en el caso del señor Peña Nieto. Y todo parece indicar que en este sexenio pues también habrá de alcanzar a la figura del titular de la actual administración federal. Yo les he venido contando a lo largo de estos días cómo es que pues el primer acto público del señor López Obrador fue sentarse a escuchar a las mamás y a los papás de estos muchachos y prometerles que habría justicia y verdad en este tema. Y bueno, pues ahora los propios papás de estos jóvenes pues están, vamos a decirlo así, desilusionados de cómo se ha dado esta actuación gubernamental en este tema. ¿Qué decir al respecto, Juan Luis? Bien, Ángel, pues bueno, quiero felicitar al representante de Morena porque en esta mañana lo escucho muy clarito. Lamentablemente solo lo puedo felicitar por eso. Mira, él habló de un cierto privilegio de honor y de respeto hacia las Fuerzas Armadas, y me parece que esto no debe de dejar de analizarse con claridad. Es una realidad que la 4T llenó de nuevas facultades injustificables y negocios a las nuevas cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas. Con ello y derivado de ello, pues ya no son la institución más respetada y admirada de otros tiempos, en los que su uniforme impecable pues era parte de una auténtica vocación de entrega y de servicio a los intereses de la nación, y deben de ser rescatados con urgencia por los miles de elementos valiosos que sí cumplen órdenes en contra de su conciencia y de sus valores patrióticos. De verdad, ya dense cuenta, no estamos mejor que en 2018. Este gobierno federal, en el caso de Ayotzinapa, está peloteando entre dos narrativas impuestas como verdades históricas, entre informes oficiales y la postura del ejército mexicano, que obviamente, y bien lo dice Sergio Camacho, pues dejan la sospecha pública con cuestiones aún sin respuesta. O sea, ¿por qué altos mandos y exmandos del ejército han sido cubiertos, promovidos, privilegiados o al menos protegidos? Ahí está el caso de Alejandro Saavedra, que sabía todos los hechos de Ayotzinapa, que tuvo acceso a los videos del C4, que intervinieron comunicaciones de los estudiantes, pero también está el trato privilegiado a Salvador Cienfuegos, quien mintió al afirmar que ningún soldado sabía de los hechos de Ayotzinapa, entre otros tantos. Bien. De verdad, estamos encerrados en una gran mentira. Gracias, Juan Luis. Jesús Vence Aguilar, primer acto público de Andrés Manuel López Obrador como presidente luego de su toma de posesión, reunirse con los papás de los muchachos de Ayotzinapa, y hoy esos papás le recriminan que pues el gobierno no se ha puesto las pilas en dar toda la información. Bueno, el hecho es el momento del suceso, la movilización de quienes hayan estado vinculados a observar qué fue lo que pasó. Y desde luego los saldos en este caso pues no están en un tema de credibilidad absoluta. ¿Por qué? Porque específicamente ya hay otros nuevos actores en representación de estas fuerzas y de otras actividades que tuvieron que tener la certeza de lo que se apuntaba en el hecho histórico. De ahí entonces que es pertinente que sí efectivamente el gobierno de la República saque no solamente a la luz pública, sino que se trate de establecer la verdad histórica. Y para que exista la verdad histórica se requiere también consultar a los que todavía estuvieron en responsabilidad y que actualmente todavía viven. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ayudaría mucho a establecer qué
qué fue lo que realmente se sucedió en ese hecho. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Sergio Camacho, te lo pregunto también, reitero, pues primer acto público del presidente López Obrador después de su toma de posesión y del AMLOFest que se aventó ahí en la plancha del Zócalo, fue justamente reunirse con los papás de los jóvenes de Ayotzinapa. Y hoy esos papás le reclaman pues que no ha habido intención del gobierno de ayudar a resolver ese tema con información confiable. Sí, Ángel. Bueno, pues este tema tiene muchas aristas y es sumamente preocupante. Preocupa que no haya ni justicia ni verdad en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y preocupa mucho por lo enfático que fue el presidente en su momento de tener la voluntad de arreglarlo. Parece que hay fuerzas más fuertes que hacen privar la impunidad de nuestro país. Y vemos, y esto reduce la credibilidad de todo el mundo. Pero insisto en el punto de que este suceso este lamentable suceso de Ayotzinapa es la punta política del iceberg de los desaparecidos en México, que es un asunto muy, muy preocupante. Y ahorita que hacía referencia del acercamiento que tuvo el presidente en su momento con los padres y madres de los 43 normalistas, bueno, pues ¿qué pasa con los otros más de 110,000 desaparecidos en nuestro país, con estos otros colectivos como las Madres Buscadoras, como Amor por los Desaparecidos y muchos otros que han sido también tratados con desdén, con con antagonismo, hasta parece incluso, y vamos, total, termina sin resolverse nada. ¿Qué pasa si no se resuelve un asunto tan mediático, tan político como se ha vuelto Ayotzinapa contra los otros 110,000 casos que existen lamentablemente en nuestro país? Tienes toda la razón, Sergio. Se ha convertido en un emblema, obviamente, el tema de Ayotzinapa, pero pues también, y aquí se los decía más temprano esta mañana, 3 estados del país concentran esta enorme cantidad de fosas comunes que pues también nos dan indicios de que el crimen organizado pues tiene tomados diversos puntos de la República en complicidad con autoridades locales y federales. Y sí, tienes toda la razón, Sergio. Volteamos a ver a Ayotzinapa, pero pues también están ahí estas miles y miles y miles de personas que pues han sido asesinadas en algunos casos, en otros simplemente desaparecidas, además en una perversidad excepcional. Les decía yo al arranque del noticiario, pues si no hay cadáver, no te pueden acusar de haber asesinado a alguien, y es ahora como operan estos grupos delincuenciales que, por ejemplo, pues tienen a Veracruz sembrado totalmente de fosas comunes. Luego entonces, ¿en qué punto de el proceso estamos? Porque me parece que es evidente que ante esta circunstancia de desazón, de desconocimiento, de qué pasó exactamente con lo de Ayotzinapa, pues evidentemente no vamos a encontrar pronto una respuesta, porque parece que no hay una voluntad política de hallarla. ¿Qué decir, Juan Luis? Sí, Ángel, que pues estamos atrapados en una espiral de confusiones, en donde antes, pues evidentemente la versión histórica de las fiscalías de Peña Nieto, de Murillo, pues es que estos jóvenes fueron asesinados en un solo grupo. La versión más actual, pues es que los asesinaron en grupos, que fueron incinerados, que al menos 5 jóvenes fueron cocinados en ácido, que tiraron sus restos en diversas partes, pero ese es el tema, siguen lamentablemente desaparecidos. Y qué bien lo ha dicho Sergio Camacho, me sumo a su opinión. Ayotzinapa seguirá doliendo porque también representa un criterio evasivo en la conducta de este gobierno con relación al tema de los desaparecidos. Sí, nos faltan 43, pero también al menos 110,979, que ya lo señalaban, que se encuentran desaparecidos, para los cuales no hay verdad histórica ni justicia presente. Y no hay tampoco solidaridad con esas madres buscadoras que en su dolor de la ausencia, de la búsqueda, de la pérdida, pues no encuentran esa resignación, o la encuentran esa palabra totalmente vacía, porque no existe ante el dolor y ante la evidente cuestión injusta del trato que les da este gobierno en todo sentido. Muchas gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, preguntártelo también, o sea, pues es evidente, por lo que han dicho los expertos, por lo que han dicho los papás de los muchachos desaparecidos, que no hay una voluntad política de que se resuelva el tema.
Bueno, no es que no haya una resolución política de los responsables de este gobierno. Los hechos efectivamente lastiman a todos, es decir, a familiares, a nuestra sociedad misma, al gobierno en este momento, justamente por no determinar o no establecer justamente los hechos de la verdad. De ahí entonces que lo que tenemos que procurar como sociedad es la exigencia y tomar estos temas con toda seriedad como lo estamos haciendo en este momento, con el propósito de que la sociedad esté enterada y no olvide de esto. Y de ahí entonces que los gobiernos que estén, porque gobiernos van y van a venir y irán, y pues zafarse así de simple y sencillamente, bueno, pues yo no tuve nada que hacer ahí, no estuve yo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que queda son los archivos que sí existen, que los tiene la Procuraduría General de la República, el propio Ejército, etcétera, etcétera. Entonces, para rescatar no solamente la credibilidad de los gobiernos, el que le toque en función y conocer de esta situación, pues poner todas las pruebas sobre de la mesa y los documentos que tengan con el propósito de los estudiosos estén pendientes de ello y en lo sucesivo no permitir como sociedad actuante ningún tipo de este tipo de hechos. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Sergio Camacho, podríamos concluir que no hay una voluntad política para resolver el tema y ahí es donde está el gran asunto porque se dijo que sí. Sí, sí, es evidente, Ángel, que no existe, que parecía que hubo en su momento, y estoy muy de acuerdo con don Chucho cuando habla de como sociedad tener esta exigencia para nuestros gobiernos, para que estos crímenes no estén sucediendo y cuando lamentablemente sucede, que no prive la impunidad y que se haga justicia. Y bueno, pues para eso se precisa que terminemos de hacer un uso político de estas situaciones. Y lo comento así porque parece que en primera línea quien hace este uso político es el presidente, al desafortunadamente ser un factor de división, porque cuando se cuestiona al ejército, él se viste del comandante supremo para defender al ejército, y si se ataca a otra parte del gobierno, también salen en la defensa. Entonces creo que se vale perfectamente ser autocríticos, se vale reconocer cuando se ha fallado, cuando no se han hecho bien las cosas y procurar hacer las correcciones. Creo que esto es urgente porque parece que cada vez perdemos nuestra capacidad de asombro, ¿no? Sí. En el reciente o el artículo que recientemente publicó Alejandro Encinas, quien coordina la Comisión de la Verdad, habla de que están buscando los restos de estos 43 normalistas en una fosa con otros 172 restos. No, o sea, vamos, hasta en ese lugar parece que caer en lugares comunes ya para Alejandro Encinas, ¿no? Entonces, vamos, sí definitivamente se tiene que exigir, como dice don Jesús, la verdad, se tiene que exigir la justicia, y empezando por el presidente, que deje de hacer un uso político de cuando se le cuestiona, de cuando se le exige precisamente la verdad y la justicia. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Es a todas luces demostrable el hecho de que probablemente sí había una intención de ayudar a estas personas a encontrar a sus hijos o por lo menos explicarles qué fue lo que ocurrió en esta nebulosa noche en la que desaparecieron los muchachos de Ayotzinapa. Pero pues hay que decir también que en esta administración federal el ejército, las Fuerzas Armadas tienen una participación importantísima en diversos rubros, ya lo hemos analizado aquí también. Entonces el hecho de embarrarlos, de contaminarles dentro de este asunto, pues es algo que no está, se ve claramente que el gobierno federal no quiere realizarlo, no quiere generar esta participación o confirmar la participación de militares que pudieron resultar embarrados en este tema, y me parece que ahí es donde acaba la voluntad política de esta administración para encontrarle respuestas al caso Ayotzinapa. Bueno, vamos a el comentario final. Arranco contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez.
Es una pena para nuestro país haber pasado tan pronto de la conspiración del pasado a la operación encubrimiento de Estado del presente. Y el tiempo pasa y erosiona la correlación de fuerzas, de costumbres, de instituciones, y nos debe de dejar claro, las mismas acciones no pueden generar más que los mismos resultados. Si seguimos encubriendo, si seguimos protegiendo, si tiene el presidente ante su rostro una versión de su propio subsecretario de Gobernación y él prefiere silbar en la mañanera, mirar al techo o poner una canción, pues evidentemente no hay una conexión con el dolor de la ausencia, con el dolor de estas madres buscadoras y con la trágica pérdida de los estudiantes de Ayotzinapa. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, comentario final. Sí, y al final podemos coincidir en que el pensamiento colectivo está en que todo se transparente de ese hecho. Y es indudable que pasarán sociedad y pasarán responsables actuales, y que es importantísimo que se dé a conocer lo que queda como hecho histórico y que está en los anales de los archivos. De ahí entonces que es importante que rescaten la credibilidad los gobiernos, que no sucedan y que estén al frente de esa responsabilidad para que vayan ganando no solamente la credibilidad, sino para que el propio pueblo de México entienda y acepte que hay elementos de buena probidad y honradez frente a su responsabilidad, que es mucha. Bien, muchas gracias, Jesús. Sergio Camacho, tú cierras la mesa esta mañana. Comentario final. Sí, Ángel, bueno, pues en situaciones tan desafortunadas y tan lamentables como esta, debemos de promover mucho la empatía con el dolor de las madres, de los padres, de los familiares de las víctimas de violencia, de los desaparecidos, y vamos, reconocer que hay errores, o sea, hacer la exigencia para que se reconozcan estos errores. Yo creo que al presidente señalarle que cuando se habla de que puede haber miembros del ejército involucrados en el asunto, no se está satanizando a todo el ejército en su totalidad, sino simplemente, claro que como en cualquier espacio puede haber personas que se desvíen del camino, si lo queremos decir de esa manera. Y vamos, ¿por qué? Porque preocupa mucho, como lo comentabas hace un momento, qué pasó de esa voluntad real o genuina que parecía en aquel momento de encontrar la verdad, a ahora aparente desprecio por la verdad y por la justicia, y tratar de ver cómo pasa esto. Esperaremos al mes de septiembre, al mes que entra, donde Alejandro Encinas hizo anuncio que darán avances y resultados de este caso, pero vamos, desafortunadamente para lo que se ve hasta el momento, sería sorprendente que se acercara el tema a la verdad. Y vamos, y así como existe la Comisión de la Comisión de la Verdad, el trato que le da el ejército, el presidente y todos los medios, bueno, pues también es mucho interés que la Fiscalía haga sus declaraciones, ¿no? Y que haga precisiones, más allá de estar investigando o indiciando a ciertos colectivos por andar haciendo el trabajo que le tocaría al gobierno, buscando, exhumando restos humanos en busca de sus seres queridos. Qué lamentable circunstancia. Gracias, mi estimado Sergio. Bueno, a los tres les agradezco mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta importante circunstancia. Y bueno, pues despedirte esta mañana. Chiva, hermano, no hombre, nos agarraron como bolsa de hielos afuera del Oxxo. Vamos por la 13, Ángel. Esa es la mira, no nos distraiga lo demás. Un gran abrazo a los compañeros de mesa, a todo el auditorio, a todo el equipo de RR Noticias. Muchas gracias, Juan Luis. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, te mando un abrazote. Muchas gracias, muy amable, y nuestro respeto a nuestro auditorio y la atención debida para con ellos estén en la información. Don Sergio Camacho, un gustazo siempre saludarle. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, a todo el auditorio, y platicarte que ya estamos puestos para la carrera de la esperanza. Eso es todo, me alegra esa intención, y aparte sé que ya está obviamente pues entrenando mi querido Sergio para poder participar con orgullo y con mucha alegría en este certamen. Gracias, mi querido Sergio, a los tres un abrazote, mucho éxito el día de hoy. A mi querido Víctor Cuevas le mando un gran abrazo, que como les cuento, pues amaneció ahí complicadillo con una tos que no lo dejó participar con nosotros, pero seguramente dentro de 8 días ya andará por acá. Te mando